Oigan, bienvenidos a Too Much. ¿Cómo están? Estamos aquí en @contrarréplica, donde todo el contenido que ustedes están viendo de las entrevistas, pues bueno, estará disponible para ustedes en todas las plataformas de Too Much. Así que bueno, pues yo soy Adri Rechi y hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante porque nos acompaña... Primero, antes que nada, un gran ser humano, una gran persona, y de ahí nos vamos con que es un gran director, un gran productor, fotógrafo. Bueno, tiene un currículum impresionante que vamos ahorita ustedes y yo a descubrir y a conocer sobre todo. Y nos viene a platicar de un tema bastante interesante. Pero bueno, ya le dejo a él las cámaras y lo voy a presentar. Él es Ernesto Fundora. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Adri. Muy bien, gracias. Muy amable y complacido de estar aquí contigo. No, complacidos estamos nosotros, caray, de aquí en @contrarréplica, porque, bueno, este tema que nos traes el día de hoy, Ernesto, yo la verdad cuando me lo hicieron llegar, es un tema que me atrajo principalmente porque es un documental. Pero ya viéndolo, tuvimos la oportunidad de poder, pues de poder disfrutarlo, ya no lo compartiste. Ya viéndolo, va más allá de eso. Así que vamos a platicar de esta serie documental que se llama Cuba Suena. Pues fíjate que yo tengo 30 años en México. La mirada que yo he advertido que tiene el mexicano de la cubanidad es muy sesgada. Muchísimo. Demasiado. Exacto. Y muy politizada, lamentablemente. Aunque sí también reconozco que es uno de los países que ha permitido y servido de trampolín a la cultura cubana en variadas ocasiones. De eso hay sobradas evidencias desde los años 20 del siglo XX, años 30, 40, 50, toda la etapa esa del cine de oro, que este país inundó de bailarinas, actores, actrices, músicos cubanos. Todo, incluso lo que se conoce en la hispanidad de la música tradicional clásica cubana bailable, se conoce a través de México, a través de la radio y la televisión mexicana. Son cosas que no se han dicho mucho y hay que decirlas, ¿no? O sea que México siempre fue nuestro trampolín cultural. Sin embargo, después de la Revolución Cubana empieza otro ciclo, un ciclo, yo diría, más marcado por la política como protagonista y la cultura en un nivel secundario. Yo me demoro en darme cuenta de esto unos años y yo dije, tengo que hacer algo que le diga un poco al mundo en general, pero a México en específico, quiénes somos nosotros los cubanos. Porque nosotros no podemos nuestra historia fracturarla, cortarla, segmentarla caprichosamente como haría tal vez un carnicero cuando está diseccionando una bestia sobre una mesa, ¿no? Que separa para acá las vísceras, para acá los huesos, para acá el pellejo, no. Claro. Nosotros somos esa totalidad de lo cubano. Más allá de que haya un sector ideológico gobernando el país, y eso es algo que le ha costado a todos los presidentes de Cuba, a todos los modelos de gobernanza cubanos, que cuando llegan a poder secuestran al país, entonces esto sí se dice, esto no se dice, esto se borra y quieren reescribir la historia. Y la historia es la historia, no es tu historia particular. Entonces yo creo que esa es la divisa fundamental de esta serie, querer decir quién somos nosotros, pero nosotros desde la ciudadanía. Exactamente, leía un poco la ficha que me pasaron con la información y a mí me encantaba esta parte que tú describes en la que quieres dar a conocer, pues obviamente esta Cuba que no se parece a nadie, que decías que esta Cuba que tiene pues sin duda raíces muy... es que yo ya me siento de Cuba. No, y viendo estas imágenes es una cosa... Exactamente. Estas raíces, estos temas políticos, sociales que ya decías ahorita, que sin duda son importantes que la gente lo conozca y que lo conozca más allá de lo que vemos, más allá del turismo incluso, ¿no? Claro. Que conozcamos más estas raíces. Y me gustaría saber, en este caso, Ernesto, de dónde nació, ya lo platicaste ahorita, pero de dónde nació en sí la inquietud de plasmar esto que tú quisiste hacer en la serie. Sí, el pretexto fue la visita de Barack Obama a Cuba. Yo fui a cubrir esa visita contratada por una cadena y aproveché y dije, espérate, esta es la oportunidad, tenía equipo, tenía logística, crew de trabajo. Entonces dije, esta es la oportunidad de hacer esto. Y empecé haciéndolo sobre música, empecé haciéndolo sobre... Bueno, también estaban pasando una serie de fenómenos. ¿Te acuerdas que en esa época estuvieron los Rolling Stones en La Habana? Una cosa que fue un suceso. A lo mejor eso para México no significa nada. No, para nosotros que claro. nunca habíamos tenido un grupo
en inglés y de ese corte internacional. Es para que en Cuba no hay ni plaza. Tuvieron que llevar hasta el big stage del concierto, tuvieron que gastarse una fortuna en montar todo eso. Estuvo Chanel con un desfile de moda también en La Habana. Y bueno, pasaron por allí no sé cuántas celebridades, de Beyoncé, Jay-Z, Madonna, Mayweather, o sea, 1000 gente famosa. Y se puso de moda La Habana, se puso con este fenómeno que se conoce como deshielo. Es el Obamato, también le decimos los cubanos, ¿no? Donde un enemigo histórico, que era el imperio estadounidense, empieza a coartar con la dictadura cubana y empiezan a llegar una serie de arreglos, relajan, distienden un poco las tensiones de las sanciones, de lo que se conoce como el embargo. Exacto. Empieza a fluir entonces la economía, el turismo, la inversión extranjera. Y yo vi allí, me hice la idea, me hice la esperanza, iluso que soy, idealista que soy, de que eso iba a ser para siempre, de que eso iba a engendrar un nuevo país. Y dije, bueno, déjame registrar este momento. Claro. Y eso fue lo que hice. Me fui a la ciudadanía, a la sociedad civil, al pueblo, a la gente. La gente siempre ha tenido en Cuba, independientemente de que el carril político corre en una dirección, la gente ha tenido, como digo yo, somos un pueblo neurótico porque tenemos una burbuja espiritual y ahí vivimos. Esa burbuja es baile, esa burbuja es música, esa burbuja es sexo. Y cuando digo sexo y lujuria, porque para nosotros el sexo desbordado es un mecanismo de liberación, es un mecanismo de autorreconocimiento, es un mecanismo libertario, eso hay que entenderlo. Nosotros somos una sociedad, parece un pleonasmo esto que te voy a decir, somos adictos a la sociabilidad. Exactamente. A nosotros nos interesa esto. Sí. Nosotros no podemos venir aquí y no ser indiscretos, y no meternos en tus asuntos, y no escudriñar en la otra persona, y querer conectar con la mirada, conectar con el tacto. Somos confianzudos. No respetamos esos límites que tienen otros países que sí padecieron adoctrinamientos católicos o de otra religiosidad, los cuales yo me refiero con mucho respeto, pero que sí quedan castrados en esas cosas. Nosotros afortunadamente no. El cubano, tú vas allí y es una gente, es un individuo, es un pueblo que necesita esa conectividad. Lo mismo para cosas perversas que para cosas sublimes, ¿no? Claro. Entonces por eso la gente dice, fui a Cuba una semana y me enamoré, pero como no te vas a enamorar si te están involucrando argumentos y razones emocionales que habitualmente no se involucran en personas que recién se conocen. Exacto. Cubano que no es sociable no es cubano. Exacto, definitivamente. Y justo esa parte que lo veo plasmado en esta serie es esa, como nosotros como turistas, cuando vamos y nos adentramos a ese mundo de ustedes, a los cubanos, y ustedes empiezan a hacernos parte de su vida, nosotros mismos es como de no, espera, ¿no? Espera porque yo solo vengo aquí a conocer, yo solo vengo de viaje. Pero, porque es así, el cubano es así, el cubano, a lo mejor como tú decías, en esta parte de reprimir, ¿no? La parte global de salir, desfoga de esta manera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente... Mira qué linda palabra esa, no la conocía. ¿Cuál? Desfoga. Qué bueno, qué bueno. Sí, es que eso es una canalización de un caudal de energía muy potente. Exacto. Que a lo mejor por otros lados, por ejemplo, en la cuestión de las libertades económicas, las libertades políticas, las libertades ciudadanas, de traslación, viste que somos un país muy enredado, que hay que pedir no sé cuántos permisos para viajar. Claro. Aquí no, aquí te montas en tu avión, pagaste tu boleto y viajas el mundo, ¿no? Entonces es verdad que el cubano desfoga, el cubano se exorciza, además de la condición isla, que también eso es un aspecto interesante a tener en cuenta, porque ustedes aquí caminan y recorren el mundo por tierra, nosotros no. Entonces nosotros tenemos lo que llamó un poeta cubano, Vigilio Piñera, la maldita circunstancia de la isla, rodeada de aguas por todas partes, que yo digo que es bendita circunstancia porque somos un país acuífero, somos un país que tiene esa parte erógena del agua, ¿no? Tenemos muchos ríos, tenemos muchos lagos, tenemos un mar tremendo por ambas partes, por el norte, por el sur. Tenemos una conectividad incluso con la cultura marinera, que ha sido una de las más importantes, aunque la revolución la castró, eso está en nuestro ADN. Entonces, el que viene de afuera viene a traer bondad. Exactamente. Viene a traer buenas noticias, viene a traer noción de mundo, viene a hacernos un update. Entonces, no queremos que te quedes
haciendo el window shopping turístico. Claro. Mirando la vidriera. No, oye, vente para la casa, vamos a salir, vamos a conocernos, vamos a involucrarnos. Si podemos hacer familia, hacemos familia, Claro. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y por eso es que la gente percibe en nosotros ese caudal humano que va en un nivel psicológico, que va en un nivel filosófico, que va en un nivel físico mundano, que puede llegar a ser hasta considerado ordinario por otras culturas, de esa sabrosura del cuerpo, de ese gesticular, movernos, ser incluso hasta denotadamente sexista en algunos comportamientos, atrevidos, confianzudos, y todo eso está en la serie, toda esa exuberancia del ser nacional cubano, que por supuesto, si tú lo miras desde el prisma del Estado y una figura tan rígida como Fidel Castro, que era más español que cubano, más gallego que cubano, no se manifiesta igual, ¿no? Entonces yo quise ir a la matriz, yo quise ir a la esencia, yo quise ir a la gente, al ciudadano de a pie, que es el que te habla sin... Exacto, y eso es importante porque, bueno, sin duda hemos visto algunos otros documentales, reportajes, etcétera, de Cuba, y todo habla de un tema político y social, ¿no? Todo habla de lo que se está viviendo en ese momento, pero nadie habla de esto. Yo veo, vi en la serie, en los capítulos, gente muy comprometida y muy contenta y muy feliz de poder estar hablando y diciendo y transmitiendo esto que es Cuba a la gente que evidentemente lo va a ver en todo el mundo. ¿Qué te encontraste en estas personas durante esta serie? Eso que adviertes es muy importante. O sea, el cubano puede estar casi en una situación de catástrofe, en un apocalipsis familiar, personal, pero el cubano sabe que hay una puerta de emergencia que se llama la alegría. El cubano sabe, tiene los números de esa caja fuerte, que cuando ya no le queda ninguna otra opción, él la toca y él sabe que ahí entra y ahí hay otro mundo. Por eso te hablaba de esta burbuja neurótica, ¿no? Y yo reparé desde tempranas edades en que viajé el mundo, en que sí teníamos esa carcajada desbordante, sí teníamos esa desfachatez, ese descaro, ese sentido lúdico de la existencia, de que queríamos a toda costa pasárnoslas bien. Aunque estuviéramos en una trinchera, en el campo de batalla había que pasársela bien. Esa es la divisa de un cubano. Entonces, fíjate que hasta en el argot popular, en el habla cotidiana de la gente en la calle, las palabras son aquí resolviendo, aquí en la lucha, aquí en el invento, aquí matando la mosca. O sea, todas estas frases, aquí en el Tibiri Tábara, te estoy hablando frases de distintas épocas de lo cubano, ¿no? Que implican un albur, que implican una forma de choteo, de derrotar la solemnidad, de derrotar la autoridad, de derrotar el sentido trágico de la vida, que por supuesto que es una espada de Damocles que tenemos encima todos los seres humanos, porque siempre estamos cargados de preocupaciones, de estrés, de tensiones, de deuda, de responsabilidades, de exceso de tiempo laboral y poco tiempo para el disfrute. El cubano, la gente dice que esto es un pueblo vago, no, es un pueblo sabio. El idealismo mayor que pueda aspirar la humanidad es a no trabajar. El planeta está sobrado de recursos. Los países tienen suficientes riquezas para mantenernos. El Estado debería ser una entidad que sirviera a ese Luden nuestro. El ejemplo es que México. México está tan sobrado de riqueza, es como para que cada ciudadano de este país fuera clase media alta. Así te lo digo. Entonces, ¿cómo te das el lujo de tener 60, 80 millones de pobres? Eso lo que indica es que hay una avaricia, una codicia, una indolencia, una falta de empatía con el otro, una necesidad de ser superior al otro, ese suprematismo, ese clasismo, toda esa locura medieval que seguimos arrastrando en nuestro inconsciente colectivo y que el cubano afortunadamente la superó. Fíjate, en el sentido racial, nosotros con respecto a la raza, es verdad que todas las sociedades tienen racismo, pero nosotros estamos 50 años luz por delante del resto del mundo en eso. Nosotros somos una sociedad totalmente integrada. O sea, te lo digo yo que vengo de clase pobre, de clase baja. Yo no pobre, no, clase baja. Nosotros somos súper afortunados y muy ricos espiritualmente. Entonces, ese capital simbólico te pone por delante de una pobreza en términos como lo entienden las Naciones Unidas o como lo entiende quizás el capitalismo neoliberal. Nosotros venimos de clases bajas y sin embargo nunca nos sentimos pobres. Nosotros venimos de barrios populares
donde nunca miramos por arriba del hombro a nadie, y mucho menos por su condición de color. Claro. Mucho menos, porque ahí cualquiera, de cualquier color, de cualquier característica, te da lecciones de vida y te manifiesta categoría de valor, ¿no? Por lo cual no te permite, o sea, y eso tú lo has vivido en Cuba, tú te puedes sentar con cualquier persona de cualquier edad, de cualquier raza, y te quedas anonadado de cómo explica su mundo, de cómo resuelve sus problemas, de toda su concepción que tiene de la vida, su filosofía del día a día. No una filosofía porque se aprendió 4 o 5 autores en una escuela. Es verdad que somos una nación con un alto grado de escolaridad, cosa que ha ido cayendo con los últimos 20 años de esa revolución, que ya se extendió más de lo que tenía que extenderse y que no hemos sabido concluir. También somos una nación que tenemos atavismo. Y esta serie, por ejemplo, esta obra que estás viendo ahí es de Luis Manuel Otero Alcántara. Este es uno de los grandes mambises cubanos del mundo contemporáneo. Es un hombre lúcido, brillante, está preso injustamente en estos momentos. Es un artista del arte conceptual, del performance, del happening, de la acción plástica. Es un hombre que busca conciencia civil ciudadana. La revista Time lo ha declarado entre los 50 jóvenes más influyentes de todo el planeta, nominado a no sé cuántos premios, lleva 3 años injustamente preso, y él generó un movimiento cultural el más importante de la Cuba de los últimos 30 años, diría yo, que se llama Movimiento San Isidro, y utiliza, por ejemplo, toda esta sabiduría popular, todo este mundo de las religiosidades afrocubanas, las adoraciones. Ahí lo vemos, por ejemplo, que está llevando a cabo una peregrinación al Santo San Lázaro, Babalú Ayé, en el sincretismo afro, y que tiene todo un gran peso. San Lázaro vendría siendo como la Virgen de Guadalupe Acuti, o sea, tiene la procesión más grande que hay en Cuba, más que la de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es nuestra santa patrona. Sin embargo, él hace todo este tipo de irreverencia, todo este tipo de actividades artísticas provocadoras, revisoras, cuestionadoras del poder, aboga por la gente. Este tipo es un influencer nato. O sea, este es un tipo que moviliza las redes sociales, millones de gente. Es un tipo que sale para la calle, es querido por el pueblo, admirado por los jóvenes. Es un tipo que convocó incluso el levantamiento del 11 de julio, que fue un levantamiento popular, el más importante que ha tenido la historia revolucionaria cubana, porque ahí el pueblo, la mayoría, manifestó libremente su inconformidad. Y como consecuencia, tenemos más de 1.500 presos políticos en estos momentos, jóvenes, mal juzgados, mal procesados, inculpados con causas que son ilógicas por completo. Entonces, la serie también tiene esa vocación de justicia, esa búsqueda de la mirada reciente, contemporánea, moderna, que la gente entienda que Cuba sigue caminando. Cuba ya hace mucho tiempo que se quitó ese traje verde olivo que nos tenía azotado, que nos tenía en medio del calor, que nos tenía asfixiado, y ha emprendido el camino de la globalización, el camino de la democracia, el camino de la búsqueda de una sociedad con más libertades. Y mi serie habla de todas esas cosas. Y por supuesto, en un proceso de reconfiguración de esa magnitud, te vas a encontrar surgimientos de clases sociales que antiguamente no existían en Cuba. Ya hay una clase alta en Cuba, muy rica, que ha lucrado con el erario público. Hay una clase media que también ha desarrollado las pequeñas y medianas empresas, que está conectada con los modelos económicos mundiales, pero sigue habiendo entonces una mayoría castrada, que no tiene acceso a las oportunidades, que depende de los subsidios de la familia que está exiliada, de las remesas que se mandan de Miami esencialmente y de México. Y bueno, es una serie que, por supuesto que es un estremecimiento, es una revisión de cómo estamos, ¿no? Y lo hace, sí, eso lo tengo que confesar, porque hay gente que me dice, es que parece que uno está viendo algo turístico. Es que mi país es muy hermoso, discúlpame. Es como que yo hablara de México y no viera la belleza que tiene este país, o sea, que no hay para dónde mirar que no veas belleza. Entonces hay que hablar de esa belleza. Exactamente, bien lo dijiste, hay que hablar de esa belleza, hay que hablar de lo que tiene esta nación. En este documental, en cuanto a la comparación que haces, a esta radiografía que haces de esta nación, me llama la atención que tú lo mencionaste ahorita, ha venido decayendo, lo vemos aquí mismo, cómo se va haciendo este proceso. Pero me llama la atención y mi comentario va enfocado un poco al este tipo de restricciones, en este caso a la nación. ¿Tú cómo es tu opinión en cuanto crees que haya favorecido a tener este tipo de personajes?
excelentes médicos, excelentes deportistas, excelentes artistas, reconocidos a nivel mundial. ¿Cómo crees tú que influye esto, que no es como México, que somos abiertos y que no tenemos esta capacidad que tienen ustedes? Bueno, mira, los valores que uno reconoce de la nación cubana y de la ciudadanía cubana no son valores exclusivos de una revolución. Acuérdate que cuando triunfa esa revolución nosotros teníamos un país que era el segundo país más desarrollado de América Latina, con una moneda equiparada con el dólar norteamericano. Teníamos una economía muy sustentable, teníamos un ultradesarrollo solamente comparable con indicadores de primer mundo. No olvidemos eso. Sí habían ciertas diferencias entre el campo y la ciudad. El campo estaba en desventaja. Sí habían unos índices de analfabetismo que cuando se miran en las estadísticas y en los números de Naciones Unidas, no éramos una nación analfabeta para nada. O sea, teníamos un indicador muy pequeño. Teníamos un desarrollo científico, teníamos un desarrollo industrial, teníamos una academia de ciencia de prestigio, teníamos toda la industria de los medios muy avanzada. Para que tengas una idea, en el 1958, cuando Fidel llega al poder, Cuba tiene la primera sala de tercera dimensión del tercer mundo. Ya en Cuba había una sala de 3D, de cine. Igual te digo, no sé cuántas emisoras, no sé cuántas universidades. O sea, claro, la revolución en una primera etapa, yo me atrevería a decir que entre el 60 y el 80, en esos primeros 20 años, que fueron años en que fuimos mantenidos por la Unión Soviética y por la comunidad económica socialista que se conoció como CAME, que era un grupo de países, nosotros éramos subsidiados, éramos un niño malcriado de esos países. La revolución experimentó un crecimiento exponencial de todo ese desarrollo. O sea, y la izquierda, que siempre ha presumido ser un baluarte defensor de la cultura, de la educación, de la salud, del deporte y del acceso incluso gratuito a esos beneficios, hizo un buen trabajo. El que diga lo contrario es un loco y es un demente. O sea, Cuba alcanzó indicadores muy elevados de desarrollo en esas esferas que te estoy diciendo, incluso en la investigación científica. ¿Qué pasó? Que al no tener una visión sistémica, a no ser un país que tenía muy claro hacia dónde estaba caminando, Fidel es un hombre de unas ideologías plurales, eclécticas, que cambiaba de, como dicen en Cuba, de palo para rumba. O sea, una cosa, hoy estaba bailando rock and roll y mañana estaba bailando jazz. Entonces, todo eso nos llevó a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque te encuentras entonces ingenieros nucleares que viven de manejar taxi, ¿no? O te encuentras campeones mundiales en deportes de alto rendimiento que se tienen que dedicar a vender pizza, ¿no? Son esas paradojas del sistema, y ya a partir entonces de los años 80, con la crisis migratoria de Mariel, empezamos una caída estrepitosa y no hemos podido reponernos de ella. Y lo que tú estás viendo ahora es el deterioro de algo que antes se podía presumir. Hoy ya es bastante penoso el nivel escolar de Cuba. Ya es bastante ruinoso el modelo médico, el modelo sanitario cubano está totalmente desfalcado. Por ejemplo, tenemos un desabastecimiento de electricidad, agua, servicios de primera necesidad. El problema de la basura en Cuba, tú vas a las ciudades cubanas y es una asquerosidad, salvo las zonas históricas y las zonas turísticas que ellos tienen bastante cuidada, ese gobierno. Las otras es un abandono total. No hay presupuesto para la restauración de la arquitectura. En fin, que hay un desbalance, hay una desproporción, hay un desequilibrio, porque hay un modelo de gobernanza errático y hay un Estado fallido de alguna manera, ¿no? Claro. No a lo mejor a un nivel tan crítico como que te lo puedes encontrar en ciertos países africanos, pero sí tenemos un país secuestrado por una oligarquía militar que no permite la apertura hacia un libre mercado, hacia una serie de libertades que serían fundamentales para una supuesta reforma económica y política, ¿no? Exacto. Ernesto, me llama la atención también que, bueno, veo aquí que fuiste productor, director, hiciste el guión, fotografía. Hombre orquesta, hombre orquesta. Exacto, dime qué no haces, cara. O sea, seguro andabas tú con la cámara también, mira, no sé. A mí me ha dado pena sacar el making of de estos documentales, porque a veces estoy con la cámara, una lámpara aquí, el micrófono en la boca, dos amigos locos, porque bueno, yo empecé haciendo esto con un crew de 7 personas, se fue acabando el dinero y yo dije, tengo que terminarlo. Entonces,
afortunadamente mi educación cinematográfica, yo estudié en el Instituto de Arte de La Habana. Beneficio que le reconozco a esa revolución, siempre lo haré, sería un loco si no lo digo, porque bueno, no es que sea una educación gratuita, no es eso, porque uno estaba pagando de otra manera, ¿no? Todas las sociedades son fiscalizadoras, todas buscan una forma de que haya un deducible de lo que se invierte en el ciudadano. No estoy en contra de eso tampoco. Creo incluso que en algunos aspectos todavía hay sociedades socialistas o socialdemócratas que fiscalizan de una manera más sutil que la manera esa drástica con que muchas veces se fiscaliza en otros países, que la gente paga unos impuestos altísimos y las cosas no funcionan, ¿no? A mí me tocó el beneficio de estudiar en una buena escuela y aprendí el cine pobre. Y el cine pobre es eso que estás diciendo, resolver con poco. Exacto, resolverlo todo. La verdad es que el material que vamos a ver, el material que está en esta serie, que está plasmado, es de muy buena calidad. Yo he visto otras series, a lo mejor con mucho más presupuesto, ¿no? Y que no tiene la calidad que tiene este documental. Esta serie, el que tú estás plasmando, son 17 capítulos. 17 capítulos. 17 capítulos, cada uno de una hora, Una hora, exactamente. Que sin duda te llevó mucho. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esta serie? Me llevó desde la primavera del 2016 hasta la primavera del 2019. Antes de pandemia. Bueno, terminé exactamente finales pandemia. del 19 de editarla. Ajá. Y yo hice un promedio de 3 visitas a Cuba anuales. O sea que fueron 3 visitas en el 16, 3 en el 17, 3 en el 18 y 1 en el 19. Y después estuve como unos 7 meses editando y postproduciendo. Está en estos momentos en Tubi. Es importante que se le diga al espectador mexicano. Tubi es una plataforma importantísima de Fox. Es una plataforma que se ve en Smart TV, en dispositivos móviles, en iPad, en laptop, en cualquier dispositivo. Está dentro incluso de Roku también, de la cajita esta de Roku. Y se ve gratuitamente, otra cosa importante. No hay que pagar para verla, solamente te inscribes, pones tu email y pones un password, ya te la dejas en el celular, la dejas en tu televisor y la puedes ir viendo. Yo le sugiero a la gente que vea un capítulo y descanse. Claro. Sí. No, bueno, así como somos aquí, nos aventamos todo el domingo en la cama viendo la serie. Que vean, por ejemplo, hay capítulos de música, 3 capítulos de música, pues nosotros somos un pueblo netamente musical. Sí. Hay capítulos de danza, hay capítulos de moda, hay un capítulo al Malecón, que es una obra arquitectónica importante y que es un lugar icónico de la sociabilidad cubana. Hay un capítulo a los coches de época, los almendrones le llamamos nosotros, estos coches americanos de los años 50, que siguen vivos gracias al ingenio popular. Qué curioso esos coches que tú los ves por fuera que parecen gringos, ¿no? Adentro tienen tecnología china, coreana, rusa, francesa. O sea, son un Frankenstein. Exacto. Y bueno, ahí es donde se mueve mucha gente y ahí internamente cuando abordas estos coches se generan unos debates de ideas y unos diálogos simpaticísimos. Eso está en la serie en un capítulo. Tenemos capítulos a las artes plásticas, a la literatura, al deporte, a la sociabilidad, a la sexualidad, a las religiones afrocubanas, a la diversidad de géneros. Cuba es un país muy diverso en todo sentido, ¿eh? Vas a ver cómo el cubano tiene ese término americano que es open mind, ¿no? Tiene una apertura de mente muy desarrollada, es muy permisivo con lo diferente, con lo otro, mucho antes de todas las agendas y todas las narrativas locas estas de género y de LGTB y toda esa bobería. Ya nosotros hacía rato que vivíamos integrados, homologados, abiertos, aceptando, entendiendo, amables, con todas esas tendencias. Exactamente. Y eso lo demuestra esa serie, lo vas a ver que ahí la gente se expresa de una manera que a veces puede ser interpretada hasta de una forma soez, por el descaro que experimentas decirte. Por ejemplo, tengo gente ahí que son transexuales, que son transvestis, que tienen gente que participa de esta cultura de lo que se llama, cuando se cambian de pareja, ¿cómo es que se llama esto? Swinger. Gente que participa y son gente funcional y son gente que tiene familia y que son buenos. Sin juicios ni prejuicios. Exacto. Entonces ahí ellos cuentan su vida. Me acuerdo que hay un muchacho que sale que dice, bueno, yo no solamente he hecho trío, yo he hecho trío, cuarteto, quinteto y hasta orquesta sinfónica. Oye, me encantó que terminas con el capítulo de cada loco con su tema, ¿no? Claro.
ese es el tema de hasta dónde podemos desarrollar esa libertad, esa tolerancia, esa aceptación de la diferencia, incluso cuando esa diferencia indique que anda cerca de límites de locura, ¿no? Exacto. Cómo entender lo que es la heterodoxia, cómo entender lo que es la paralogia, ¿no? Porque a veces vivimos dentro de un marco estrecho, dentro de una lógica racional muy crítica, y los esquizofrénicos somos los que no amplificamos. O sea, la gente que es aterrizada, que es centrada, que es cerrada, que tiene un marco estrecho de comprender la existencia humana, cree que es la norma. Y muchas veces ellos son los culpables de que el mundo ande mal. Exacto. Los autistas son ellos. Exacto. Los que están alterados, los que están en hyper son ellos. El mundo tiene que ser diverso. El mundo es una orgía. Es un carnaval, para decirlo en términos más católicos, ¿no? Para que no se espanten. Para que no se espanten. El mundo es un carnaval y hay que aprender a vivir con todas esas máscaras, con todas esas desnudeces, con esa exuberancia, con esa expresividad, con ese libertinaje, porque justo las sociedades se han vuelto disfuncionales porque han reprimido esa información. Exacto. Sobre todo la información orgasmática, o sea, la parte del placer, del luden, del goce, ¿no? Del éxtasis de vivir fuera de la restricción social. Exactamente. Creo que el cubano puede dar cátedra de eso. El pueblo cubano sabe mucho de eso. Definitivamente, me queda muy claro. Y yo los invito, por favor, a que vean esta serie documental, Cuba Suena. Ya lo comentabas, está en Tubi. Dime qué otras plataformas me Bueno, en Estados Unidos se ve en nuestra.tv, en Europa se ve en relax.tv, está en varias universidades, en la Universidad de Austin, en la Florida International University. Y bueno, estoy soñando con poderla colocar aquí en México. Algo pasa con el diseño político y social de la sociedad actual mexicana que no es tolerante con estas visiones que tenemos los cubanos de afuera sobre nuestro propio país. Entonces no hemos podido acceder ni al 22, ni al 11, ni al 14, SPR, a ninguno de esos lugares ya no les interesan estos temas. Qué lamentable cuando en gestiones anteriores de otros gobiernos que se suponían que eran más derechistas, más intransigentes, con menos simpatía por Cuba, sí publicaban estos contenidos. Exacto. Y sin embargo los de hoy no. Esperemos que con la nueva mirada femenina de la Claudia Sheinbaum tengamos más libertades también los cubanos, que no coincidimos con la égida de un gobierno, poder manifestar nuestras ideas, porque vivimos en democracia, no podemos olvidar eso. Exactamente. Y los cubanos también podemos dar muchas lecciones de hacia dónde puede estar caminando este país sin que los propios mexicanos se hayan dado cuenta. Exactamente. Así es, Ernesto. Ha sido un placer enorme. No, para ti, Adri. Y ojalá y volvamos y siempre dispuesto a conversar contigo. Claro me encanta tu belleza, me encanta tu inteligencia. Gracias. Lamento haber secuestrado la palabra. No pasa nada. Pero en próximas visitas te voy a dejar hablar más. Así es, claro que sí, no pasa nada. A mí me hubiera encantado tener más tiempo, pero bueno, ya saben que el tiempo apremia. Entonces, pero claro que sí, vas a estar de nuevo aquí con nosotros platicando del éxito que va a ser esta serie, porque así lo digo yo, así lo dice Adri, así lo decretamos para esta serie. Y bueno, pues para ti, para todo tu equipo que está, pues que hizo suyo este proyecto y que bueno, pues que en definitiva va a ser un éxito. Gracias, muy amable. Bueno, pues si ya no hay nada más que agregar, recuerden, yo soy Adri Rechi. Toda la información de todas las entrevistas que hemos tenido a lo largo de este tiempo, pues está disponible en @contrarréplica. Y bueno, pues no olviden visitar mis redes sociales como Adri Rechi. ¿Tienes alguna red social para que te visiten? Sí, www.efundora.com. Exactamente. www.efundora.com. Ahí me pueden buscar, están todas las redes sociales, las tenemos. Así es. Bueno, pues yo les mando un beso. Adiós.